Momento de presentar a nuestros invitados, a los que tenemos aquí en la mesa, y queremos agradecerles venir en este día. Vamos a presentar primero a Laura Velasco. Bienvenida, Laura. Laura es dirigente de Libres del Sur, integrante del colectivo feminista Mumalá y especialista en educación. Gracias por venir. Gracias por estar ustedes. Aquí. Salvador Gil, ¿es Gil o Gil? Gil. Gil, sí. Normal, se pronuncia exactamente como uno lo lee. Director de Ingeniería en Energía de UNSAM. Gracias por venir también. Vamos a hablar de energía, seguramente, y mucho. En estos tiempos debe estar muy requerido usted. Y Mariano Gorodich, periodista, especialista en economía. Bienvenido, Mariano. Buenas noches. ¿Cómo Gracias. va? Bueno, podríamos empezar por ahí, ¿no? Yo, la verdad es que cuando empezamos a hablar ya hace unos cuantos días, todos nos empezamos a plantear la cuestión de los bolsillos. Hoy aumentos nuevamente que llegarán desde las 0 horas en materia de agua y de transporte en la Ciudad de Buenos Aires con los subtes. A ver, ¿por qué lugar podemos empezar? Le voy a preguntar a Mariano para poder encararlo desde el lugar de una cosa más completa, ¿no? Y más global. Digo, ¿cómo es el asunto de estos aumentos de tarifas, el golpe al bolsillo? ¿Qué es lo que vos estás leyendo desde ese lugar? A ver, hay que tener en cuenta que venían muy retrasados el tema de los servicios, ¿no? Que durante el gobierno anterior tuviste una inflación tremenda y los servicios prácticamente no aumentaron nada. Entonces la gente se acostumbró a que la luz, el gasto era regalado. Y ahora, claro, digo, es difícil aceptar que hay que pagar por esos servicios, ¿no? Digo, un boleto de subte acá sale 30 centavos, en Nueva York sale $3, o sea, 10 veces más sale que... O sea, el valor en acá, dólares, ¿no? Es aquí 30 centavos de dólar contra $3 contra $3 digo, que sale en Nueva York. Ahora digo, va a aumentar el 8, ¿no? Va a ser el martes que viene al final. No, es verdad, se trasladó una semana el aumento. Sí, por lo tanto, digo, todos los trámites que vos hagas durante esta semana te van a costar un 50% menos, ¿no? O sea que hay que hacer todos los trámites en los 3 días que quedan laborales. Miércoles, jueves y viernes. Igualmente en el subte, digo, si vos vas a laburar todos los días en subte, digo, tenés 44 viajes, solamente, digo, yendo a laburar nada más, ¿no? Y en el subte, una vez a partir del viaje 21 te sale más barato, ¿no? Del viaje 31 te sale más barato y el viaje 41 te sale mucho más barato. Con el aumento y todo te vas a ir 6 pesos con 60 a partir del viaje 41. Por lo tanto, y además recordá lo de la tarifa polimodal, que si vos viajas dentro de las 2 horas en otro medio de transporte, no subte con subte, ni colectivo con el mismo colectivo, ¿no? Pero en otro medio de transporte ya te sale el 50% y la tercera vez te sale el 75%. Hay que hacer una especie de puzzle mental, más o menos, como para saber qué hay que tomar, a qué hora, cuándo nos tenemos que bajar y todo esto para lograr que efectivamente se pueda ahorrar algo. Digo, en ese punto y en otras cuestiones más amplias relacionadas con las tarifas, desde la oposición en el Congreso Nacional y lo mismo en la legislatura porteña hubo una serie de intentos y lo seguirá viendo esta semana para intentar ver si esto se puede retrotraer. ¿Cuál es la mirada de la oposición en este caso desde tu agrupación Libres del Sur? Mira, como vos bien decís, la semana pasada hubo un intento de frenar el aumento de tarifas. Probablemente esta semana vuelva a suceder. El día miércoles se imagina que pueda haber consenso de la oposición nuevamente para que haya sesión. Yo creo que lo que está sucediendo hoy es que si bien es cierto que las tarifas, como se decía recién, estuvieron atrasadas durante muchos años, no cobramos los sueldos de Nueva York. Lo que está sucediendo... Sí, ojo, los sueldos son parecidos a los de Nueva York, pero se terminaba subsidiando a los sectores de mayor poder adquisitivo, ¿no? Con el tema de la luz, con el gas, ¿no? Sí, lo que está sucediendo es que las tarifas están aumentando 3 o 4 veces, mientras lo que sucede con los salarios es que aumentaron muy poco. Los índices inflacionarios, no lo digo yo, están planteando justamente que mientras los salarios llegan a un acuerdo para aumentar y poder hacer unas paritarias, ¿no es cierto?, acuerdos salariales por un 15%, la inflación está en el 25%, es decir, que los salarios están un 10% más abajo en relación con el aumento de precios. Y por supuesto, el aumento de tarifas, el aumento de luz, de gas, de agua, de transporte, implica también un aumento sobre los precios. Entonces, sigue aumentando la inflación. Y por otra parte, los pequeños comercios, las pymes, se ven muy dificultados para seguir, hoy impulsando su actuar en la economía con estos precios de tarifa, ¿no? Entonces, sucede por otra parte que no solamente se incrementan los precios, se incrementa para los bolsillos de los ciudadanos la dificultad de poder resolver
todos los días, los gastos cotidianos, sino también que para la economía que más emplea en la Argentina, porque las pymes y los comercios son quienes más emplean, Sí. se hace muy difícil llevar adelante la continuidad de las acciones. Entonces, se estanca la economía, ¿no? Que es otro de los problemas que trae el aumento de tarifas. Ahora le vamos a preguntar también sobre estas cuestiones que planteaba recién Laura, algunas cosas a Mariano. Pero vamos a seguir avanzando por aquí. Sí, independientemente de si aumenta mucho o aumenta poco, lo cierto es que si el gobierno se mantiene en esta postura, va a tener que apuntar, por lo menos el consumidor en particular, va a tener que apuntar a reconvertir ciertos hábitos de consumo, porque no queda otra. ¿Se puede aplicar determinados cambios de consumo como para bajarnos ese consumo y que eso no implica volver a la Edad Media? Seguro. En realidad, si uno piensa cómo usamos la energía en Argentina y en el mundo, ¿no? Porque no solamente es en Argentina, el desperdicio de energía es inmenso. Ustedes tomaron hace rato el tema de transporte. Sí. Transporte, un vehículo actualmente que uno maneja, los autos tienen una eficiencia de un 20%. Es decir, 70% de la energía que uno pone en el automóvil se va por el caño de escape. Pero si a esto agregamos el hecho de que usualmente una persona maneja un auto posiblemente que es 20 veces más pesada que la persona, típicamente, 1.400 kilos, la persona 70 kilos, eso significa que la eficiencia para transportar la carga útil es solamente el 1%. O sea que el 1% de la energía es energía útil que usamos, la demás la desperdiciamos toda. Pero si empezamos a mirar con detalle, vamos a encontrar que la cantidad de desperdicio es inmensa por todas partes. Tomemos el caso tal vez el más simple, acá traje simplemente un ejemplo, Sí. que es la Aquí lo cocción. mostramos. Quizás Lo vamos a poner aquí, así lo mostramos. Sí. Aquí. La cocción es tal vez el hecho más simple con el cual nosotros usamos energía y tal vez el lugar en donde los sectores de bajos recursos tienen más dificultades, porque para ellos la energía le cuesta mucho más que proporcionalmente al resto Claro. de la Digo, la el gas sociedad. no llega al tendido de gas, hay que comprar garrafa y es más Exactamente. caro, por ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros cocinamos, hacemos un guiso, lo que colocamos acá, verdura, carne, etcétera, y suministramos calor. Sí. Esta olla probablemente en 15 minutos va a llegar al hervor. Pero ahí no terminó la cocción. Vamos a tener que cocinar por una hora más, poniendo fuego. Pero ¿qué estamos haciendo durante esa hora que estamos poniendo la llama acá? Lo que estamos haciendo es compensando la pérdida de la olla con el calor que le estamos entregando. Una forma muy simple de hacer esto es colocar este termo que tenemos acá. Una vez que ha llegado al hervor, lo bajamos, Sí. lo cerramos acá, y la cocción va a seguir ahí sin uso de energía por las próximas 5 horas. Es decir, que este termo va a mantener la temperatura del hervor sin que Exacto, uno sí. necesite seguir poniéndole energía Exactamente. para que se siga cocinando. Ahí podemos reducir aproximadamente unos 70-80% la energía de cocción. Para dar una idea de simplemente las cosas que son realmente Y muy por ejemplo, económicas. perdón, ¿cuánto cuesta un termo de, Claro, estaba de esta pensando en personas de bajos Claro, digo, recursos, pero- ¿cuánto Claro. cuesta un termo? Bueno, si lo ponemos en términos... desgraciadamente esto ni siquiera se fabrica en Argentina, pero se podría fabricar sin ningún problema. Es más, en Chile enseñan a las personas a construir esto directamente con simplemente una caja de tergopor, donde uno simplemente pone la olla adentro y la tapa. Como las conservadoras que existen para las botellas Exactamente. de cerveza, por ejemplo, para mantener De hecho, esto se usó durante la Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa muchísimo. Lo que pasa es que cuando terminó la guerra vinieron los años de las vacas gordas, energía barata, y la gente se olvidó. Ahora, me quedo con lo que decía Nico, sin volver a la Edad Media, ¿no? Sí. Decía, el sin volver Bueno, a la Edad Media. Digo, ¿cómo hacemos para no volver a la Edad Media y poder de todas maneras no sentir que estamos desperdiciando energía o gastando de más? A ver, cuando vos te vas a hacer un té, por ejemplo, no llenes la pava. Primero digo, poner una taza y volcar solamente lo de la taza en la pava. Así lo vas a hacer mucho más rápido y vas a gastar menos gas. Después, si vas a hervir unos fideos, poné la tapa en la olla, enseguida, ¿no? Porque también, de vuelta, si vas a cargar el celular, no lo tengas cargado toda la noche.
Digo, si en 1 hora ya se carga y después desenchufalo, ¿no? Porque digo, todos los enchufes que quedan enchufados, aunque la licuadora, la tostadora no estén andando, igual te siguen consumiendo. Entonces, tener la práctica de hacer estas cosas. Después, para planchar todo junto, no planches, digo, cosa por cosa. Y a los últimos 10 minutos ya puedes desenchufar la plancha porque está recaliente. Es una cuestión, y se lo pregunto también a Laura, digo, porque a veces uno desde el lugar más del sentido común y desde el trabajo y la experiencia, digo, puede ir mirando estas cosas. ¿Es una cuestión más de cultura y cambio cultural o tiene que ver con que nos vamos a convertir en una especie de ente que va mirando cada milímetro de lo que mueve para no gastar? No, pero a ver, hay crisis energética, digo, independientemente de si vos lo puedas pagar o seas multimillonario, digo, es una cuestión de cuidar el medio ambiente también, claro, ¿no? Claro. De ser sustentable. Ahora hay un consumidor mucho más inteligente, mucho más racional, más austero, que mira lo que va a comprar, ¿no? Digo, más infiel en el supermercadismo. Más infiel. Claro, sí, que no va solo a un supermercado, ¿no? Sino, digo, y elige según lo que el supermercado tiene en oferta también. Lo mismo una entrada de cine, digo, vos sos tonto y si le pagás el precio full, digo, todos van con un 2x1, con algo así. Sí, lo que pasa es que la gente, yo creo que es verdad, digamos, que necesitamos avanzar en una cultura que nos permita cada vez más ahorrar energía y pensar en una forma sustentable, ¿no? Claro. Pero bueno, la gente tiene que ir cambiando su cultura y esto no pasa de un día para otro. Tiene que haber para eso educación ambiental, tiene que haber desde los primeros años en la escuela educación que permita desde los niños, pero también que permita llegar a través de los niños a las familias la posibilidad de pensar en nuevas formas. Por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires podríamos estar reciclando muchísimo de lo que todos los días tiramos. Claro. Ustedes saben que hay una ley de basura cero en la Ciudad de Buenos Aires que, bueno, todavía no se han cumplido los plazos que se han planteado en relación con la reducción de residuos. Y justamente, ¿qué sucede? Que en la mayoría de las calles de nuestra Ciudad de Buenos Aires todavía no hay campanas verdes. Sí, y no se va a poder cumplir por una cuestión sencilla de que se termina el territorio del SEAMSE para poder enterrar, con lo cual vendrá la incineración y demás. Digo, ahí hay como un cambio en ese sentido. Exactamente, pero vos sabés que falta todavía muchísimo por hacer en función de reducir los residuos y reciclarlos, o sea, todo lo que es vidrio, plástico, papel, cartón. En mi cuadra, por ejemplo, tengo campana verde, ¿no? Entonces, yo una cantidad de cosas que las lavo y las reciclo. Ahora, hay muchísimos, insisto, muchísimos barrios de la Ciudad de Buenos Aires donde la campana verde no está. Entonces, si realmente hay separación en los domicilios, digo, esto del ahorro de energía, la separación, me parece que son cosas que tenemos que irlas aprendiendo en una educación ambiental que cambie la cultura, que nos permita ahorrar, que nos permita además cuidar el ambiente. Claro, uno se pregunta, y más allá de la cuestión de educación, que obviamente está faltando muchísimo, no en la educación básica, me refiero a la educación cultural, se encuentra también con que los sectores de más bajos recursos son los que menos posibilidades tienen de administrar mejor la energía por no contar con mejores aislaciones en invierno, por no contar con arquitecturas más frescas para el verano, o por no contar con acceso directamente al gas corriente y algunos sectores directamente ni al agua. Entonces uno se termina preguntando cómo es que se puede educar a esas personas que están con menos recursos que nosotros para afrontarlo, para afrontar esos cambios. Mira, una de las claves es justamente la educación desde los primeros años, ¿no? Esa es una de las formas. Otra es que haya inversión en políticas públicas que apunten a concientizar y que generen los mecanismos. Es decir, volvemos a esto que decíamos recién, por ejemplo, el reciclaje, ¿no? Si yo tengo en mi cuadra una campana verde y si veo que hay recolección diferenciada, bueno, seguramente voy a estar observando que esta acción que realizo cotidianamente tiene un resultado y es que hay menos enterramiento de residuos, ¿no es cierto? Bueno, y que se recicla un montón de cuestiones porque además vos sabés que hay gasto de energía que es absolutamente innecesaria
cuando nosotros no operamos de esa manera. También el gasto de energía está relacionado con esto, porque cuando se fabrica, ¿no es cierto?, una botella de vidrio y no se la recicla, se la vuelve a fabricar y se está gastando energía. Digo, también el reciclado tiene que ver con el ahorro de energía. Es una de las maneras. Aprovechamos que está Salvador acá para preguntarle sobre eso y sobre todo sobre el aprovechamiento que puede llegar a tener la incineración de residuos si es que efectivamente se termina votando en la legislatura de la ciudad. Sí, eso también es una alternativa. Dos cuestionadas referido a una pregunta que hiciste, Nicolás, respecto de que no tenemos que ir atrás para poder vivir sustentablemente, ¿no? Usando el concepto de sustentabilidad. Lo que se trata es simplemente de satisfacer nuestras necesidades usando las mínimas cantidades de energía. Eso es lo que es la eficiencia. Y a veces ni es necesario llegar a la eficiencia, porque la eficiencia tiene que ver con alguna tecnología. Que, por ejemplo, en este caso, este dispositivo, si uno lo quisiera comprar tal como está, cuesta lo mismo que una garrafa de 45 kilos. O sea, pero probablemente ahorre 2 o 3 garrafas al año. O sea, de que se amortiza mucho menos que en el año. Claro. Pero no significa que hemos comido peor, sino simplemente lo hacemos diferente. Lo que nosotros necesitamos en realidad no es energía, lo que nosotros necesitamos son servicios energéticos. Por ejemplo, necesitamos agua caliente, iluminación, y cuando nos iluminamos podemos hacerlo con una lámpara incandescente, que desperdicia casi el 90% de la energía, o con una lámpara LED, que consume mucho menos. Y acá viene una cuestión de que es importante tener en cuenta las ventajas de la eficiencia. Hoy en día, si yo tengo una lámpara incandescente, esa lámpara incandescente me cuesta en electricidad al año alrededor de 550 pesos. Una lámpara, estoy hablando de 100 watts, incandescente, que a veces uno tiene en el living. Uno la tiene típicamente encendida unas 3, 4, 5 horas quizás durante el día. Eso le va a salir en la factura a lo largo del año 550 pesos. Si cambiase esa lámpara por una LED, obtendría la misma iluminación, o sea que no perdería ninguna calidad. Pero le costaría 55 pesos. Ahora, el tema es el siguiente. Ahí tengo que comprar la lámpara LED. El valor de la lámpara, claro. Pero la lámpara LED cuesta 60, 70, pongámosle 100 pesos. 100 pesos, por ejemplo. Aún comprando la lámpara la primera vez, yo ya me he ahorrado 400 pesos. Y por los próximos años me voy a ahorrar 500 pesos. O sea, de que va en mi propio beneficio. Pero lo importante es que no solamente me beneficio yo como usuario, sino que también nos beneficiamos todos, porque los momentos de mayor demanda son justamente las horas de la noche, cuando todos llegamos a casa y prendemos la luz, es lógico. Claro. En ese momento aparece un pico de consumo que hace que el sistema se vuelva más vulnerable. Si todos cambiamos nuestras lámparas, lo que hacemos es disminuimos la vulnerabilidad y hacemos que todos tengamos más energía. Es más, viabilizamos la posibilidad de que otra gente pueda tener un servicio mejor. Claro, definitivamente es una cuestión que es cultural y tiene que ver con eso. Y a propósito del tema cultural... Pero también económico. Me vino a la cabeza un episodio de algo que me tocó vivir en esta última semana en la conferencia de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, donde entre los invitados había como panelista un joven de unos 20 y pocos años, que era el vicepresidente de una empresa llamada VIA. VIA es una empresa de vehículos que en algunos distritos de los Estados Unidos tiene autos on demand. Es decir, si nosotros tres tenemos que ir al mismo lugar, on demand, pedimos el auto y vamos los tres en uno solo, a propósito de la sustentabilidad. Digo, en un país como Argentina, ¿es viable una empresa de estas características? Sobre todo después de los episodios de Uber y todo esto. No, pero ¿sabés que se está usando ya? A través de Facebook tenés muchos grupos cerrados de carpooling. Claro, entonces, pero por ejemplo, pero esos grupos cerrados, digo, acá en el caso es una empresa detrás con la seguridad que eso implica, ¿no? Sí, obvio, no, pero grupos donde si vos vas a Mar del Plata y tenés un auto y vas solo, vas solamente con una persona más, podés vender, digamos, esos dos lugares para que... vender sin ganar plata, ¿no? Para compartir los gastos. Sí, tal cual. O, si al revés, ¿no? En vez de ir en micro, podés ir en otro auto. Muchas empresas lo hacen también, el sistema de carpooling, para los empleados que viven cerca, que vayan compartiendo el auto y no que vaya uno solo por auto. Y lo de las lámparas LED que decías, bueno, ahora el gobierno va a repartir 5 millones de lámparas LED gratis. Por lo tanto, si se te quema una bombita, no compres otra, ¿no? Ni tampoco compres LED porque te lo va a dar el gobierno. En realidad,
gratis no, vos lo estás pagando, No, así claro, que aprovechalo, paga ¿no? el Estado, Claro. Hay dos cuestiones que me parece muy interesantes plantear. Una que tiene que ver con este tema de justamente qué está sucediendo con el consumo y con el servicio de las empresas, ¿no? Porque me parece que en mucho, no solo el ahorro de consumo, sino también el buen servicio tiene que ver con la inversión de las empresas, que me parece que es algo en lo que el gobierno tiene que dar una vueltita de tuerca. Y por otra, en relación con el transporte, que se decía recién, en verdad lo que es absolutamente más económico y menos contaminante es el tren y el subte, que además permite que no colapse el tráfico, ¿no es cierto? Porque cuanto más transporte automotor hay, no solo es más caro y es energía no renovable, sino que también colapsa permanentemente el tráfico. Entonces, lo que tendría que haber allí es también en relación con las empresas, un ajuste, una presión de parte del gobierno, pues las empresas, la verdad es que vienen llevándose sumas bastante siderales. Vienen perdiendo plata, ¿no? Perdón, no viene llevándose. Perdón. No, no es así, no es así. En el caso del subte, subterráneo. Las empresas eléctricas no termine. En el caso no es errónea. Lo que pasa es que vos estás defendiendo al gobierno. En el caso de las empresas, sí, permanentemente. En el caso de las empresas, claro, y me interrumpe. En el que se ve que está acostumbrado a interrumpir. Bueno, en el caso, a las mujeres hay que respetarlas. No sé si, a ver, bueno. En el caso de las empresas de transporte y en particular del subte, es sideral la suma que vienen ganando realmente y sin embargo la inversión es muy baja. Nosotros, a diferencia ya que se habla de Nueva York, de París, de los países centrales, tenemos una red de subte muy pequeñita a comparación con otros países, que en verdad además es de los primeros años del siglo XX, ¿no es cierto? La verdad es que necesitaríamos en la ciudad de Buenos Aires una red de subte que cruzara toda la ciudad y que permitiera que nos desplazáramos de manera económica, realmente económica y sustentable, ¿no? Ahí me parece que nosotros tenemos un desafío muy importante como Ciudad de Buenos Aires porque nos hemos ido quedando muy atrás y es una de las maneras en que podemos economizar muchísima energía en la Ciudad de Buenos Aires porque no hace falta acercarte con tu auto al centro de la ciudad, inclusive si vivís en el conurbano, si hay una buena frecuencia y un buen servicio, sobre todo de trenes y subtes. Cuando uno ve las medidas adoptadas por el gobierno para reducir, parte de las medidas tarifarias han sido también para reducir el déficit fiscal y ve el resultado final que dentro de lo que ha sido la política en boca del gobierno gradualista respecto de las tarifas, pero el déficit fiscal prácticamente no se ha modificado. Uno se pregunta si es que lo hicieron mal, si lo hicieron lento o se morfó por otro lado. Bueno, lo quisieron hacer mucho más rápido. De hecho, desde el exterior, los inversores del exterior le recriminan por qué no lo hizo mucho más rápido. Pero no tuvo este consenso, no hubo quórum, es minoría el gobierno está en el Congreso y aparte sería un sacudón muy fuerte, para la clase media. Pero el déficit fiscal, sí, se viene reduciendo. Se viene sintiendo, porque si uno tiene la sensación de que como que el gobierno pierde legitimidad, los habitantes pierden poder adquisitivo y al final no se solucionó prácticamente nada a nivel déficit. El déficit bajó mucho, está perdiendo menos plata el gobierno. Ahora, se perdió muchísima plata por subsidiar a la gente más rica de la Argentina, ¿no? Era lo que hacía el kirchnerismo. En ese punto, a propósito de riqueza, podemos hablar de pobreza también, ¿no? Y de números que en algún momento el gobierno celebró, por supuesto que se puede celebrar cuando estamos hablando de número de pobreza que es altísimo en la República Argentina, porque la última medición del INDEC bajó algún par de puntos, pero hace horas nada más leíamos la nueva medición de la UCA. Y la verdad cuando uno ve los números del Observatorio Social de la UCA respecto sobre todo de los niños pobres, es verdaderamente escalofriante. ¿Cuál es el camino en el que todo esto se empezó a perder de vista, ¿no? Y quedamos ahora impactados por los números, pero con una cantidad de tiempo perdido y de años en los que cada vez más chicos empezaron a ser pobres? Mira, esto es así. En verdad, en la Argentina, lamentablemente, tanto en la década anterior, en los gobiernos kirchneristas, no se solucionó la pobreza, un 25%
o 30, según las mediciones de la población, siguió bajo la línea de pobreza, y el no haber solucionado la pobreza y la indigencia se quiso muchas veces tapar justamente no mostrando las cifras del INDEC. Desde que gobierna el macrismo sigue aumentando la pobreza, las cifras de la última medición del INDEC fueron meramente estacionales y por eso estos son los resultados que da hoy la UCA, que 1 de cada 3 niños, niñas, adolescentes en la Argentina son pobres. Son cifras que no nos extrañan porque cuando caminamos la Ciudad de Buenos Aires vemos la gente en situación de calle que aumenta, cuando caminamos el conurbano bonaerense y vemos cuál es la situación de la población, y si vamos a la Argentina más profunda también, sabemos que hay 1/3 de la población en la Argentina que hoy no está teniendo destino y que son aquellas personas no solamente que están desocupadas, sino que están muchas veces trabajando en negro, muchas veces con salarios precarizados. Entonces, ¿cuál es la respuesta que va a dar la economía a 1/3 de nuestra población? Realmente, digamos, ¿no? ¿Cuál es el proyecto económico que va a dar trabajo y que va a dar respuesta? Digo, mañana es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y un dato además, un dato que es muy importante. Se habla en la Argentina de no solamente de la infantilización de la pobreza, de que la mayor parte de los pobres son niños, niñas y adolescentes, sino también de la feminización de la pobreza. Porque vos sabés que, como el INDEC mismo dice, las mujeres en promedio trabajamos cada día entre 3 y 4 horas más sin remuneración en nuestros hogares, ¿no? En todo lo que es trabajo doméstico y del cuidado. Y eso hace que entonces, cuando salimos a trabajar, tengamos los trabajos más precarios, los trabajos menor pagos. Por eso también, cuando miramos las cifras del INDEC y miramos las cifras de la pobreza y la indigencia, la mayoría son mujeres. Cuando uno, suena muy duro decirlo, pero cuando uno ve 30% de pobreza en general y al desagregarlo ve que si lo bajamos a menores de edad ese número es mayor al 30%, cruzar los datos nos lleva a una realidad triste de decirlo, y es que los sectores más pobres tienen más hijos de los que pueden llegar a darle la mínima calidad de vida para no ser pobres. No solo eso. ¿Ahí influye más la cuestión de educación en salud pública? Mira, ¿Salud reproductiva, planificación familiar? Por supuesto que la planificación familiar, la salud sexual integral, que tenemos la ley hace 12 años, es importantísima en este sentido. Ahora, también lo que hay que pensar es, insisto, en la cuestión económica, no solo en términos del trabajo, sino también en términos de la inflación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos hecho con un instituto que es el ISEPSI, una medición en relación con la malnutrición de niñas, niños y adolescentes. Está aumentando, no la desnutrición, porque el bajo peso, si bien afecta a una parte de niñas, niños y adolescentes, es más bajo. La malnutrición, ¿qué es eso? La obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué? Porque las familias... comen más carbohidratos que proteínas. Claro, para que la plata les alcance, compran más fideos, más arroz. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el valor nutricional. Y eso afecta directamente a las condiciones después de niñas, niños y adolescentes, de aprendizaje, de poder o no tener una salud, en su vida, no solamente en su vida de la infancia, sino en su adultez. En su adultez también. Exactamente. Quiero, ya que están ambos aquí, pedirles en un minuto final, en el caso de nuestro invitado de Salvador, algunos consejos que tienen que ver con la cuestión energética puntualmente, y pedirle también a Mariano algunas cuestiones puntuales respecto de nuestros gastos cotidianos. Si les parece, hacemos un minuto cada uno y después tengo una pregunta más para Laura. Bueno, el primer tema, si hasta tanto llegue la solución que nos ofrecen, yo diría de que en la casa, si hay lámparas, que uno las tiene habitualmente más prendidas que otros, son lámparas que generalmente están en un living, en una cocina. Si son incandescentes, hoy cámbiela inmediatamente por lámparas LED y trate de conseguir lámparas que tengan la mayor eficacia, que es un parámetro que está en las cajitas y que dice lúmenes por watt. Sí. Comprar las que tengan el mayor lúmenes por watt posible, esas son las más eficientes. Y ya con eso va a ahorrar considerablemente. Cada lámpara que cambie de las equivalentes a unos 100 watts por LED, probablemente se va a ahorrar unos 500 pesos por año. Otro ahorro importante que yo diría que hay que considerar ahora es el cambio de los equipos de calentamiento de agua. Sí. Los calefones que tienen piloto, o aún si uno tiene un termotanque,
consumen, tienen un consumo pasivo, o sea, ese consumo vampiro, que queda ahí, ¿no? Claro. que queda permanentemente y que no tiene ninguna utilidad. Pero para dar una idea, tener el piloto encendido más o menos sale 2.000 pesos por año. Simplemente tener el piloto. Pero si uno compra un equipo nuevo que ya vienen sin piloto, me refiero a los que son etiqueta A, sí, no solamente tienen mejor eficiencia porque no tienen el piloto, sino que además el sistema de quemado es más eficiente, calienta más eficiente el agua. O sea, de que probablemente se van a ahorrar unos 3.000 pesos al año, lo cual en 2 años pagan el equipo. El valor del equipo. Bien. Y después los próximos años van a tener. Bien, y quiero escucharlo a Mariano. A ver, el gasto hormiga te mata. El gasto hormiga significa lo que vos no tenés previsto, ¿no? Comprarte desde una botellita de agua en el kiosco por 50 pesos, tomarte un taxi corto. Digo, si eso vos lo anualizás por los 365 días del año, digo, que gastes 50 pesos nada más de gasto hormiga, te dan casi 20 lucas. O sea, tenés unas vacaciones gratis. Entonces, digo, si vos lo prevés, y te llevas desde tu casa, le llevas a tus chicos la botellita de agua, la pones en el congelador el día anterior, la pones por la mitad, ¿no? Congelada, después le agregás la otra mitad, de modo que tampoco quede congelada y la pueda tomar, pero sí que quede fría para los días de calor, digo, es un ahorro importante. Después, tener mucho cuidado en los supermercados, porque hay mucho engaño en los supermercados. Tenés un precio góndola y después precio caja muchas veces es más caro que el precio góndola. ¿Por qué? Porque los aumentos de precios son constantes. Claro. Entonces, digo, hay que hacer como un memo test y tratar de recordar bien para después reclamar la diferencia y ver siempre el ticket ahí en el supermercado y no en tu casa. Y después, una inflación oculta, que son los envases que te los hacen cada vez más chicos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenés que ver? No ver el precio del paquete de papa frita, sino precio kilo o precio litro, que es el que está abajo y más chiquitito, ¿no? Bien, porque ese es el precio, digo, el real, que vale, ¿no? Claro, sí, sí. Antes de despedirnos, estaba viendo el pañuelo verde, que allí lo tiene Laura. Formaste parte de quienes estuvieron exponiendo en el Congreso de la Nación, en este caso a favor de la posibilidad de que se vote la legalización del aborto en la Argentina. ¿Cómo crees que va a marchar el tema de la ley y cómo ha variado, si es que lo notás así, desde que comenzó la discusión hasta ahora? Mira, yo creo que hay condiciones. Vos sabés que el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que se presenta por 7ª vez, esta vez encabezado en la firma por nuestra compañera, la diputada nacional Victoria Donda, tiene la firma de 71 diputados y diputadas más, pero ya hay cerca de 100 diputadas y diputados que están diciendo que apoyan el proyecto y hay una cantidad que están indecisos e indecisas y escuchando los argumentos, ¿no? Se está llegando inclusive a un piso de consenso en relación con la despenalización, pero el proyecto plantea la legalización. Claro. ¿Y por qué? Porque se trata de legalizar de la posibilidad de llevar adelante el aborto legal en los hospitales públicos como política sanitaria. Y de esta manera sería la real manera eliminar la muerte de mujeres gestantes en la Argentina. Vos sabés que desde los inicios de la democracia son más de 3.000 mujeres, por eso decimos que es una deuda de la democracia, y es un caso de justicia social, porque la mayoría son mujeres jóvenes y mujeres pobres. En los países que han implementado educación sexual integral, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, no solamente ha descendido la muerte de mujeres gestantes, sino también que han bajado la cantidad de abortos que se realizan, que en la Argentina son 500.000. Gracias por haber unido a los tres, gracias por haber participado de esta mesa y de esta charla. Un placer.